Durante siglos, el mal fue considerado un problema filosófico, religioso o moral. Cuando escuchamos la palabra mal, solemos pensar en demonios, monstruos o criminales despiadados. Pensamos en personas radicalmente distintas a nosotros. Para la psicología, sin embargo, el mal no aparece como una fuerza sobrenatural, ni siempre adopta la forma de un asesino serial o de un dictador. El mal a veces aparece en personas aparentemente normales, personas que pueden ser admiradas, respetadas o incluso amadas. Entonces surge una pregunta: ¿qué es exactamente el mal desde el punto de vista psicológico? ¿Existe realmente o simplemente estamos hablando de trastornos de la personalidad, trauma y circunstancias externas? Hola, soy Belvi, doctora en psicología clínica. En el video de hoy vamos a explorar cómo la psicología define el mal, qué nos enseñan autores como Erich Fromm, Otto Kernberg y Philip Zimbardo, por qué algunas personas disfrutan haciendo daño y sobre todo cómo reconocer las señales de alarma para protegerte de la maldad. Lo primero que debemos entender es que la psicología moderna no utiliza el término mal como una categoría diagnóstica. No existe un trastorno llamado maldad. Sin embargo, eso no significa que esta disciplina ignore ese fenómeno. Lo que sucede es que la psicología no pregunta si alguien es malo, sino qué procesos psicológicos permiten que una persona destruya, humille, torture o explote a otros sin experimentar culpa. Y las respuestas son profundamente reveladoras. Uno de los primeros psicólogos en abordar directamente ese tema fue Erich Fromm, quien en lugar de considerar el mal como una fuerza metafísica, lo consideraba una respuesta extrema a la incapacidad del ser humano para conectarse de manera sana con la vida y con los demás. En 1964, Fromm acuñó el término narcisismo maligno para describir lo que él llamó la quinta esencia del mal. Bajo esta óptica, el mal se manifiesta en individuos que han perdido todo rastro de empatía y ven a los demás únicamente como herramientas para su propia gratificación o como enemigos que deben ser eliminados. Para Fromm, la forma más peligrosa de mal humano surge cuando una persona desarrolla una combinación de grandiosidad extrema, sed de poder y destructividad. No se trata simplemente de alguien que se ame demasiado. Se trata de alguien que necesita sentirse superior y especial a cualquier costo. Y cuando otras personas amenazan esa imagen grandiosa, pueden convertirse en objetivos de ataque. Posteriormente, el psiquiatra Otto Kernberg, basándose en la concepción original de Erich Fromm sobre el mal como una patología, definió el narcisismo como un síndrome específico que se sitúa entre el trastorno narcisista de la personalidad y el trastorno antisocial. Esta estructura, a menudo denominada cuaternidad de Kernberg, se compone de 4 elementos fundamentales que interactúan para crear una de las personalidades más destructivas en la psicología clínica. Primero, el núcleo del síndrome es un trastorno narcisista marcado por una grandiosidad extrema. Segundo, a diferencia de otros subtipos de narcisismo, el narcisista maligno presenta rasgos antisociales claros, aunque no siempre cumple con todos los criterios para un diagnóstico de psicopatía. Por ejemplo, muestra un desprecio por las convenciones sociales y una tendencia a mentir, robar, manipular. Además, son expertos en justificar sus actos inmorales bajo la premisa de una gran misión o un bien superior. Tercero, sadismo egosintónico. Es decir, la persona obtiene gratificación o placer al infligir dolor físico o emocional o al deshumanizar y humillar a otros. Esta agresión se denomina egosintónica porque el agresor no siente culpa ni conflicto interno. Por el contrario, ve su crueldad como una forma legítima de autoafirmación y justicia. Y cuarto, una orientación paranoide. El narcisista maligno vive en un estado de suspicacia constante y de desconfianza hacia todo el mundo. La combinación de estos 4 elementos es particularmente peligrosa porque la persona no solo se siente superior, sino que ve enemigos por todas partes y además disfruta dañando a quienes considera amenazas. Es aquí donde aparece uno de los conceptos más inquietantes de la psicología del mal: el sadismo. La mayoría de las personas experimentamos malestar cuando vemos sufrir a alguien, pero la persona con rasgo de sadismo puede sentir placer, excitación, alivio emocional o incluso euforia.
Desde una perspectiva psicológica, el sadismo consiste en obtener gratificación a través del dolor físico o emocional de otras personas. Y lo más perturbador es que muchas veces esta crueldad es egosintónica, es decir, no genera conflicto interno. La persona no siente culpa, remordimiento, ni cree estar haciendo nada malo. Por el contrario, suele convencerse de que sus acciones están justificadas. La víctima se lo merece, el castigo es necesario o la humillación tiene una buena razón. Y así la crueldad se transforma en una supuesta forma de justicia. Hasta este punto podría parecer que el mal reside exclusivamente en individuos con personalidades patológicas. Sin embargo, un experimento social cambió por completo la discusión. El experimento de la prisión de Stanford. Este experimento fue un estudio psicológico pionero, realizado en 1971 por el profesor Philip Zimbardo en el sótano de la Universidad de Stanford. Su objetivo principal era investigar si la brutalidad observada en el sistema penitenciario estadounidense se debía a las personalidades de los individuos o a la estructura de poder y el entorno de la propia prisión. Para el experimento se seleccionaron 24 estudiantes universitarios a quienes se les realizaron pruebas que confirmaron que eran estables emocionalmente, maduros y con baja tendencia al comportamiento antisocial. Los jóvenes que no se conocían entre sí fueron divididos al azar en dos grupos, prisioneros y guardias. Zimbardo creó una prisión ficticia con celdas pequeñas y ventanas tapadas para aumentar el realismo. El propio Zimbardo asumió el rol de superintendente de la prisión. Para sumergir a los estudiantes en sus roles se implementaron tácticas de desindividuación. Fueron arrestados por sorpresa en sus casas por policías reales, fueron vendados, desnudados, desinfectados y obligados a vestir uniformes con un número de identificación que reemplazaba sus nombres. Los estudiantes que desempeñaban el rol de guardias recibieron uniforme caqui, silbatos, porras y gafas de sol de espejo para evitar el contacto visual con los prisioneros y reforzar su autoridad. Aunque inicialmente los estudiantes veían la situación como un juego, la dinámica cambió rápidamente. Los guardias comenzaron a realizar conteos nocturnos a las 2:30 de la mañana, obligando a los prisioneros a cantar sus números para ejercer control. Pronto los prisioneros comenzaron a actuar como reclusos reales, compartiendo problemas de la prisión y denunciándose entre ellos ante los guardias. Durante el segundo día del experimento, los prisioneros se quitaron gorras y números y se atrincheraron en sus celdas. Los guardias respondieron usando extintores de dióxido de carbono para someterlos, los desnudaron, retiraron sus camas y pusieron a los líderes en aislamiento. Solo 36 horas después del inicio del experimento, un prisionero sufrió un colapso con ataques de ira y llanto, por lo que tuvo que ser liberado. El experimento tenía previsto durar 14 días, pero Zimbardo se vio obligado a cancelar el experimento al 6º día debido a la intensidad de los colapsos emocionales de los prisioneros y el nivel de agresividad y sadismo mostrado por los guardias. Zimbardo acuñó el término efecto Lucifer para explicar cómo personas psicológicamente normales podían comenzar a presentar comportamientos crueles y sádicos cuando eran colocadas en determinadas circunstancias como ausencia de supervisión, presión grupal y entornos deshumanizantes. En el caso del experimento, el desequilibrio de poder y el anonimato permitieron que los guardias dejaran de ver a los prisioneros como seres humanos, eliminando la empatía. Además, el experimento demostró que el entorno social y el rol asignado pueden anular los valores morales y la personalidad previa de un individuo. Para Zimbardo, el mal no siempre surge de individuos perversos. Muchas veces surge de sistemas perversos. Situaciones que permiten, justifican o incluso recompensan la crueldad. Esta perspectiva obliga a reconocer una realidad muy compleja. Bajo ciertas condiciones, personas comunes pueden hacer cosas que jamás imaginaron ser capaces de hacer. Existe un elemento que conecta casi todas las formas de maldad psicológica: la deshumanización. Antes de cometer actos atroces, las personas suelen dejar de ver a sus víctimas como seres humanos. Comienzan a percibirlas como objetos, enemigos, obstáculos, categorías abstractas, seres inferiores o como una posesión o recurso. Cuando desaparece el reconocimiento de la humanidad del otro, las barreras morales también desaparecen. Por eso la deshumanización está presente tanto en el abuso doméstico como en las guerras, los genocidios y las persecuciones ideológicas.
Después de décadas de investigación, distintas corrientes psicológicas llegan a una misma conclusión. El mal no es una fuerza sobrenatural ni una entidad externa. El mal es una falla profunda en la capacidad de reconocer la humanidad del otro. El mal aparece cuando una persona deja de percibir a los demás como sujetos con dignidad propia y comienza a utilizarlos como objetos para satisfacer sus necesidades psicológicas. Toda persona puede actuar de forma agresiva en determinados momentos. Podemos perder el control, reaccionar impulsivamente o causar daño cuando estamos enfadados o asustados. Pero el mal psicológico implica una disposición persistente a explotar, humillar, degradar o controlar a otros, acompañada por una llamativa ausencia de culpa. Las investigaciones han identificado una serie de rasgos que constituyen señales de alarma particularmente importantes cuando se convierten en características dominantes de la personalidad. Por ejemplo, falta de empatía, explotación interpersonal, manipulación, sentimiento de superioridad y, como ya mencioné, deshumanización de los demás. Esta deshumanización suele avanzar junto con un factor del que también he hablado ya, el sadismo. En concreto, el sadismo cotidiano. El sadismo cotidiano no necesariamente implica torturas o actos criminales extremos. Se refiere a algo más cercano y frecuente como obtener placer, satisfacción o excitación emocional a partir del dolor físico o emocional de otras personas. Lo inquietante es que esta conducta puede aparecer en individuos aparentemente normales. No siempre estamos hablando de delincuentes. A veces hablamos de parejas, padres, jefes, líderes religiosos, compañeros de trabajo o figuras de autoridad, personas que disfrutan viendo a otros sentirse pequeños, confundidos, humillados o impotentes. Las siguientes son 3 características del sadismo cotidiano. Las personas más destructivas rara vez dicen quiero hacer daño. Normalmente construyen narrativas que justifican sus acciones. La víctima es convertida en enemigo, traidor, ingrato, problema o culpable. De esta manera, la agresión deja de verse como crueldad y pasa a percibirse como una misión legítima. Por eso muchos líderes destructivos, narcisistas malignos y agresores domésticos creen que sus actos están moralmente justificados. No se ven como victimarios, sino como ejecutores de una causa superior. Una idea especialmente perturbadora es que para algunas personas la crueldad funciona como una forma de regulación emocional. El sadismo puede generar una sensación de euforia, alivio o excitación. Cuando se sienten frustrados, vacíos, avergonzados o impotentes, encuentran alivio temporal provocando sufrimiento en otras personas. Desde esta perspectiva, la víctima se convierte en una herramienta para modificar el estado emocional del agresor, de forma tal que acciones como humillar, intimidar, castigar o controlar pueden producir una sensación momentánea de bienestar psicológico. Erich Fromm describió el sadismo como un intento de convertir la impotencia en omnipotencia. Esta idea resulta útil para comprender el mal psicológico. Detrás de muchas conductas crueles existe una profunda sensación de insuficiencia, vergüenza o vacío. Sin embargo, en lugar de enfrentar esas emociones, la persona busca una solución externa. Necesita sentirse poderoso, superior o demostrar que puede controlar la realidad. Y para lograrlo suele elegir blancos que percibe como más vulnerables. Por ejemplo, a los hijos, pareja, empleados, personas dependientes o grupos marginados. La dominación le permite experimentar temporalmente una ilusión de grandeza. Muchas personas esperan que la crueldad siempre adopte formas extremas, pero con frecuencia aparece en comportamientos aparentemente menores. Por ejemplo, reírse del sufrimiento ajeno. Algunas personas experimentan diversión genuina cuando alguien se lastima, se equivoca o se siente avergonzado. No hablamos del humor ocasional, hablamos de una alegría recurrente ante el dolor de otros. 2. Disfrutar provocando miedo. Algunos individuos generan deliberadamente incertidumbre, amenazas o explosiones de ira para observar la reacción emocional de la víctima. Disfrutan viendo su confusión, ansiedad, su comportamiento sumiso o su desesperación. La reacción emocional de la otra persona se convierte en un espectáculo para él o ella. 3. Humillar constantemente. El sarcasmo destructivo, las críticas permanentes y el desprecio abierto suelen tener una función psicológica: elevar al agresor rebajando a la víctima. El mensaje implícito es: yo soy superior porque tú eres inferior. 4. Destruir objetos o dañar animales. En contextos de violencia doméstica, la destrucción de pertenencias o el maltrato de animales puede funcionar como una forma de terrorismo psicológico. El mensaje no verbal es claro: esto es lo que podría hacerte a ti. Estas conductas generan miedo, imprevisibilidad y obediencia.
Después de todo lo que hemos visto, es posible que nos preguntemos si el mal existe, si algunas personas carecen de empatía, disfrutan del sufrimiento ajeno o utilizan el poder para dominar y destruir. ¿Cómo podemos protegernos? La buena noticia es que comprender la psicología del mal tiene como objetivo desarrollar discernimiento. La investigación psicológica muestra que las personas destructivas suelen dejar huellas reconocibles, patrones de manipulación, deshumanización, crueldad, control y ausencia de remordimiento. Aprender a identificar estas señales es una de las formas más efectivas de reducir su influencia sobre nuestras vidas. Protegerse del mal psicológico no significa vivir desconfiando de todo el mundo. Significa fortalecer la capacidad de reconocer cuando alguien intenta convertirnos en objeto para satisfacer su necesidad de poder, admiración o control. Porque el mal psicológico prospera en la confusión, el silencio y la negación. Pero pierde gran parte de su poder cuando es visto con claridad. Por eso la pregunta ya no es únicamente qué es el mal, sino cómo evitar convertirnos en una de sus víctimas. Veamos algunas estrategias fundamentales para hacerlo. Primero, observa el placer, no solo la agresión. Uno de los errores más comunes al intentar identificar a una persona psicológicamente peligrosa es centrarse únicamente en la agresión. Después de todo, cualquiera puede enfadarse. Todos los seres humanos experimentamos frustración, ira, resentimiento en determinados momentos de nuestras vidas. Incluso las personas emocionalmente sanas pueden perder la paciencia o reaccionar de manera inapropiada bajo estrés. Por eso la pregunta más importante no es simplemente si la persona actuó de forma agresiva, sino si esa persona parece disfrutar actuando de esa manera. Existe una diferencia enorme entre alguien que pierde el control y luego se siente avergonzado, culpable o arrepentido, y alguien que parece obtener satisfacción al humillar, intimidar o hacer sufrir a otra persona. A menudo esta satisfacción aparece de formas muy sutiles. Puede observarse en una sonrisa apenas perceptible después de un comentario hiriente, en la expresión de diversión cuando alguien se siente avergonzado, en el entusiasmo con el que relatan cómo pusieron a alguien en su lugar, o en la aparente energía y buen humor que muestran después de haber provocado una discusión o una crisis emocional. Algunas personas parecen cobrar vida cuando generan sufrimiento. Lo que para otros sería motivo de culpa o incomodidad, para ellas se convierte en una fuente de estimulación emocional. 2. No ignores el desprecio. Si tuviéramos que elegir una sola emoción capaz de predecir el deterioro de una relación, el abuso psicológico o incluso algunas de las formas más destructivas de comportamiento humano, muchos investigadores señalarían el desprecio. El desprecio no es lo mismo que la ira. La ira surge cuando percibimos una injusticia o una amenaza. Es una emoción intensa, pero generalmente reconoce que el otro sigue siendo un igual. El desprecio es diferente. El desprecio implica una devaluación de superioridad. La persona no piensa simplemente estoy enfadado contigo, piensa estoy por encima de ti o tú vales menos que yo. Y esa diferencia es fundamental. Muchas personas esperan que el desprecio se exprese mediante insultos directos, pero con frecuencia adopta formas mucho más sutiles, como miradas de desdén, sonrisas burlonas, sarcasmos constantes, comentarios humillantes disfrazados de humor, interrupciones repetidas, gestos de fastidio cuando el otro habla, tono condescendiente o burla hacia las emociones ajenas. Desde una perspectiva psicológica, el desprecio representa una forma temprana de deshumanización. Es el proceso mediante el cual una persona deja de ver al otro como un individuo con igual dignidad y comienza a percibirlo como alguien inferior, defectuoso o indigno de consideración. Y cuando el respeto desaparece, el terreno queda preparado para formas cada vez más graves de abuso psicológico. 3. No intentes demostrar tu valor a quien necesita degradarte. Una de las trampas psicológicas más dolorosas en las relaciones abusivas consiste en creer que el problema es una falta de comprensión. Cuando se parte de esta creencia, comienza una búsqueda interminable de aprobación. La persona intenta ser más paciente, comprensiva, servicial e incluso más amorosa, pero nada de eso parece ser suficiente. Y eso ocurre porque en muchas relaciones destructivas el problema no es que el agresor no vea tu valor, el problema es que necesita no verlo, o al menos necesita minimizarlo, negarlo o atacarlo. Por eso, cuando te encuentres esforzándote desesperadamente por demostrar tu valor a alguien que constantemente te humilla,
te minimiza o te desprecia, quizás convenga detenerse y preguntarte ¿por qué sigo intentando obtener validación de alguien que necesita no otorgármela? Porque la verdadera protección frente al mal psicológico no consiste en convencer al agresor para que reconozca tu valor. Consiste en reconocer que tu valor nunca dependió de su capacidad para verlo. Cuarto, confía en los patrones. Una de las razones por las que resulta tan difícil identificar a una persona psicológicamente destructiva es que casi nadie es abusivo todo el tiempo. Las personas crueles también pueden ser encantadoras. Los manipuladores también pueden ser generosos. Los narcisistas también pueden parecer cariñosos. Los psicópatas pueden mostrarse simpáticos, educados y extraordinariamente carismáticos. Si las personas destructivas fueran crueles las 24 horas del día, sería más fácil reconocerlos y alejarnos de ellas. Por esta razón lo que importa no son los episodios aislados, sino el patrón, la repetición. En otras palabras, es importante que observes qué hacen cuando están frustradas, cómo reaccionan al poder, cómo tratan a quienes no pueden beneficiarlas y qué ocurre cuando alguien les pone límites. Cuando las palabras y las conductas no coincidan, confía en las conductas. Y cuando las conductas sean confusas, confía en los patrones. Porque son los patrones, no los episodios aislados, los que muestran quién es realmente una persona cuando no se siente obligado a ser mejor. Quinto, establece límites firmes. Cuando hablamos de protegernos del mal psicológico, una de las herramientas más importantes y también más difíciles de desarrollar es la capacidad de establecer límites. Creen que un límite consiste en lograr que la otra persona entienda cuánto daño está causando. Creen que si encuentran las palabras adecuadas, si explican mejor sus sentimientos o si presentan argumentos suficientemente convincentes, el agresor finalmente cambiará su comportamiento. Pero en contextos de narcisismo maligno, psicopatía o manipulación crónica, el objetivo de un límite no es cambiar al otro. El objetivo es protegerte a ti. Los límites no son negociaciones, ni peticiones, ni intentos de obtener aprobación. Otro error frecuente consiste en creer que establecer límites significa únicamente expresarlos. Pero un límite sin consecuencias no es un límite, es una petición. Si alguien te grita y tú dices que no toleras los gritos, pero permaneces en la conversación mientras continúa gritando, el mensaje real es que el límite es por lo menos negociable. Las personas destructivas suelen prestar más atención a las acciones que a las palabras. Por eso, cuando un límite es violado, la respuesta más efectiva suele ser la retirada. Salir de la habitación, terminar la llamada, finalizar la conversación. Alejarse temporalmente no como castigo ni como venganza, sino como una forma de proteger tu integridad psicológica. La acción comunica un mensaje con contundencia. No participaré en esta dinámica. Y no enfrentes el problema en soledad. Las personas destructivas suelen ser expertas en generar confusión. Muchas veces proyectan una imagen completamente distinta ante los demás. Pueden parecer encantadoras, razonables o incluso admirables. Por eso las víctimas suelen terminar aisladas y dudando de sí mismas. En estas circunstancias resulta fundamental buscar apoyo externo, hablar con personas de confianza, consultar con profesionales, documentar incidentes importantes, registrar conversaciones o acontecimientos relevantes cuando sea apropiado. Estos recursos ayudan a mantener el contacto con la realidad y reducen el impacto de la manipulación psicológica. Al final, establecer límites frente al mal psicológico no consiste en lograr que el agresor se vuelva más empático, más consciente o más respetuoso. Consiste en algo más importante que esto: negarte a participar en una realidad donde tus emociones son invalidadas, tus derechos son ignorados y tu dignidad es negociable. Un límite saludable no dice voy a cambiarte, dice voy a protegerme. Después de todo lo que hemos analizado, quizás la conclusión más importante sea esta: el mal no siempre aparece como violencia extrema, no siempre se manifiesta en crímenes, guerras o titulares de prensa. A veces aparece en formas mucho más cotidianas, en la humillación constante, el desprecio, la manipulación y la incapacidad de reconocer la humanidad del otro. La psicología nos muestra que el mal no es una fuerza sobrenatural que posee a determinadas personas. Es una combinación de procesos psicológicos que permiten que alguien convierta a otros seres humanos en objetos al servicio de sus propias necesidades. Y precisamente por eso es tan importante aprender a reconocerlo, porque no podemos protegernos de aquello que no sabemos identificar. La buena noticia es que el antídoto psicológico frente al mal también existe.
Se llama conciencia, pensamiento crítico, capacidad para poner límites. Quizás no podamos eliminar el mal del mundo, pero sí podemos evitar normalizarlo, negarnos a participar en él y aprender a reconocerlo antes de que destruya nuestra identidad, nuestra libertad o nuestra paz mental. Si este video te resultó útil, por favor, compártelo y suscríbete al canal. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.